The last song is my favorite. La última canción Well, the last two. Las últimas dos canciones que tocaron me gustan mucho, son de mis favoritas. Nosotros es aquí para Jesucristo. Nosotros estamos esta tarde aquí para Jesucristo. En la presencia de Dios es aquí. La presencia del Señor está aquí entre nosotros. Why? ¿Por qué? The Bible says, La Biblia dice where two or three gather together in His name, He's there. que donde están dos o tres ahí unidos en su nombre, ese que él está ahí. God is here with us today. Dios está con nosotros aquí esta noche. My name is Daniel Wiggs. My wife is Minerva. Mi nombre es Daniel y mi esposa Minerva. We live in Fort Worth. Nosotros vivimos en Dallas, Fort Worth. But it's always a privilege to come to Nuevo Laredo. Pero siempre es un privilegio venir y compartir con todos ustedes aquí a Nuevo Laredo. And it's always a privilege to be with Pastor Tino and you all. Y siempre es un privilegio estar con el pastor Tino, con su familia y con todos ustedes. But who's ready for the Word of God? Pero ¿quién está listo para la palabra del Señor? Let's get into the Word. Porque vamos a entrar a la palabra. Let's look at 1 John chapter 3. Vamos a ver por favor ahí en su Biblia. 1 John chapter 3. Vamos a leer por favor en el libro, en el primero de Juan 3, en el capítulo 10, en el versículo 17 y 18. Let us pray. Vamos a orar por favor. Heavenly Father, Padre Santo, open our te eyes, pido Señor que abra nuestros ojos open our hearts y que abra Señor nuestro and open our corazón mind y que abras nuestra mente. to receive your Word. Señor, para que nosotros podamos recibir tu palabra. We bind every unclean spirit in this place in the name of Jesus to be silent. Atamos y silenciamos en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu inmundo que puede encontrarse aquí, Señor, que puede ser un obstáculo, Padre, para que nosotros podamos recibir tu palabra. Father, send your angels among us for ministry. Te pido, Señor, que envíes tus ángeles del cielo, Padre, para que nos ministren. Father, we ask that you would cover us in the blood and the cross of Jesus. Cúbrenos, Señor, con tu sangre divina. Cúbrenos, Padre. Salt our tongue with love and grace and boldness. Te pido, Señor, que pongas sal en nuestra lengua, Señor. Sal de amor, de valentía, de compasión, Padre, para que nosotros compartimos tu palabra. God, let there be an encounter with the cross of Jesus Christ. Permite, Señor, que nosotros tengamos un encuentro, Padre, con el reino de Dios esta noche. Let there be an encounter with the cross. Un encuentro, Padre, con la cruz. Have your way, Holy Spirit. Haz a tu manera, Espíritu Santo. Let there be a word of conviction, Que sea una palabra, Padre, de convicción. a word Una of palabra, encouragement. Señor, de ánimo. In the name of Jesus. En el nombre, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo, nosotros te lo pedimos. Amen. Amén. Let us read. Vamos a leer, por favor, ahí en su Biblia. Vamos a leer en el Primera de Juan en el capítulo 3 y en el versículo 17 y 18. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Amen. The title of this message, and you can be seated. Puede tomar su lugar, por favor. El título del mensaje esta tarde es The sin of indifference. El pecado de indiferencia. John was telling the church, Juan estaba hablando a la iglesia if you have the means of helping someone else, help someone. que si la iglesia, que si ellos tenían en sus manos la posibilidad de ayudar a alguien, que le ayudaran, que cumplieran las necesidades de las otras personas. For example, Por ejemplo, someone's hungry, alguien tiene hambre, but you say, I'll pray for you. pero le dice, voy a orar por ti. They don't want your prayer. Sí necesita la oración, pero más que eso, es más lo que necesita. Don't love in just word. No ames solamente de lengua. I know you're hungry. Yo sé que tú tienes hambre. I love you with the love of Jesus. Yo te amo con el amor de Jesucristo. He'll provide. Él va a proveer para ti. But you got $100,000 in your pocket. Pero usted tiene dinero en su bolsa que usted puede comprar algo de comida para esa persona. Love is with action. Amor es acción.
The love of Jesus is a word of action. El amor de Jesucristo es amor de acción. A lot of religious people, Mucha gente religiosa, oh, I love you with the love of Jesus. oh, yo te amo en el amor de Cristo. Well, if you love me with the love of Jesus, are you willing to die for me? Entonces, si tú me amas en el amor de Cristo, ¿tú estás dispuesto a morir por mí? That's a serious question. Esa es una pregunta muy seria. You see, John was talking about the sin of indifference. Juan estaba hablando acerca de el pecado de indiferencia. Being unconcerned with the need of other people. Ser indiferente acerca de las necesidades de las otras personas. The definition of indifference, ¿Cuál es la definición de indiferencia? a lack of concern, Es falta de preocupación, a lack of feeling towards others and God, falta de sentimientos hacia otras personas y a Dios, an absence of interest. y ausencia de interés. Let us look at some questions. Vamos a hacer unas preguntas, voy a hacer unas preguntas. Are we indifferent towards the heart of God? ¿Somos nosotros indiferentes hacia Dios? Are we indifferent towards the presence of God? ¿Somos nosotros indiferentes hacia la presencia de Dios? Are we indifferent towards sin? ¿Somos nosotros indiferentes hacia el pecado? Are we indifferent towards the needs of other people? ¿Somos nosotros indiferentes a las necesidades de otras personas, de mi hermano o mi hermana en Cristo? Are we indifferent to those who are hurt, broken, and lost? ¿Somos nosotros diferentes ante aquellos que están lastimados, que están quebrantados And lost. y perdidos? Is there a burden for souls to be born again into the kingdom of God? Tenemos nosotros una carga por las almas perdidas, tenemos una carga por esas almas que queremos que nazcan de nuevo en el reino de Dios. Do we care about what God cares about? ¿Nos importa realmente lo que a Dios le importa? You see, the Word of God tells us, La palabra del Señor nos dice, if we know to do good, si nosotros sabemos qué es lo bueno, si nosotros sabemos qué es lo bueno and we do not do that good, y nosotros no lo hacemos, it's a sin. eso es pecado. It's a sin of indifference. Es pecado de indiferencia. Let's go and look in the Word of God. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor acerca de esto. Santiago En el libro de 4:17. Santiago 4:17, Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. If we know to do good Si nosotros sabemos hacer lo bueno and we do not, y nosotros no lo hacemos, it's a sin. eso es pecado. The attitude is indifference. La actitud de indiferencia, An attitude of indifference la actitud de will indiferencia cause us to sin. la actitud de indiferencia nos va a causar, nos va a hacer pecar. We refuse to help other people. Rehusamos, nos va a hacer rehusar ayudar a otra gente, la actitud de indiferencia. The attitude of indifference will grieve the Holy Spirit. La actitud de indiferencia va a entristecer al Espíritu Santo. Let us look at 1 Thessalonians 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Let us not grieve the Holy Spirit. No entristezcamos y no apaguemos al Espíritu Santo. Let us be careful that we don't break the heart of God. Tenemos que tener mucho cuidado de no lastimar e entristecer el corazón de Dios. There's a problem in the church today. Hay problema en la iglesia en el tiempo, en este tiempo ahorita. It's called the sin of indifference. Y eso se llama pecado de indiferencia. And we're grieving the Holy Spirit of God. Y estamos entristeciendo el corazón de Dios. We're grieving the presence of God. Estamos entristeciendo la presencia de Dios. Let us be careful, brothers and sisters. Tengamos mucho cuidado, hermanos y hermanas. Jesus had something to say about the attitude of indifference. Jesucristo tiene algo que decir para esa actitud de indiferencia. Let us look at Luke chapter 10, verses 25 to 37. Vamos a leer, por favor, en Lucas 10, 25 al 37. Follow with us. Por favor, sígame. You got your Bible.
Si tiene su Biblia, por favor, Lucas 10, 25 al 37. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz lo mismo. In these verses, En estos versos bíblicos que acabamos de leer, Jesus was dealing with that religious attitude of indifference. Jesucristo estaba lidiando con esa actitud de indiferencia. You see, 2 religious people didn't help the man who was robbed. Dos personas religiosas, They didn't help the man. ellos no ayudaron al hombre. The priest did not help. El sacerdote no ayudó. The Levite didn't help. El levita no ayudó. It was the Samaritan to help. Era el samaritano el único que ayudó. Jesus is dealing with the attitude of indifference. Jesucristo estaba lidiando con esa actitud de indiferencia. When we have the ability to help someone, we should help them. Cuando nosotros estamos en la habilidad de ayudar a alguien, nosotros deberíamos de ayudarles. When God enables us, Cuando Dios no lo permite, cuando nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. when God blesses us, Cuando Dios bendice a nosotros, a nuestra vida, we're to help other people. nosotros debemos ayudar a otra gente. We need to help other people. Tenemos nosotros que ayudar a la otra gente que está en necesidad. Help them with the blessings that God has given us. Ayúdenlo con esas bendiciones que Dios le ha dado a su vida. Let us get rid of the attitude of indifference. Vamos a deshacernos de esa actitud de indiferencia. We need to have an attitude of compassion. Tenemos nosotros que tener en nuestra vida una actitud de compasión. The ministry of Jesus Christ El ministerio de Jesucristo was marked by compassion. era marcado por la compasión. Jesus was moved with compassion. Jesucristo se movía por la compasión. He saw the heart and need of the people. Él ve el corazón y las necesidades de la gente. And he was moved with compassion. Y él se movía y se mueve por la compasión. That is love. Eso es amor. Love in action. Amor en acción. Let us look at the Word of God. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Let us look at Mark 6:34. Vamos a leer, por favor, en Marcos 6:34. Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. In Matthew, En el libro de Mateo, Mark, en el libro de Marcos, Luke, de Lucas and y John, Juan, Jesus was moved with compassion. Jesucristo estaba
moviéndose por compasión. He was moved with compassion for you and I. Él estaba moviéndose por compasión por usted y por mí. He died on the cross because of his love and compassion. Él murió ahí en la cruz del Calvario por compasión. God is not a God of indifference. Dios no es un Dios de He's indiferencia. a God of compassion. Él es un Dios de compasión. He's a God of love. Él es un Dios de amor. The ministry of Jesus El ministerio de Jesucristo is love, es amor, salvation, salvación, restoration, restauración, reconciliation, reconciliación, healing and deliverance, sanidad y liberación. Amén, aleluya. all marked with love and compassion. Todo marcado por amor y compasión For us para nosotros and for those that he ministered to. y para aquellos That he ministered que to. él ministraba. Compassion, Compasión, meekness, mansedumbre, humility. humildad. That is our defense against indifference. Estos que acabo de nombrar son nuestra defensa en contra de este pecado de indiferencia. We should have a heart. Nosotros deberíamos de tener un corazón, We should have the burden of God. deberíamos de tener en nosotros tenemos que tener nosotros el corazón de Dios. We want the heart of God to beat within us. Nosotros debemos de querer tener el corazón que palpite en nosotros. We want the heart of the Father to beat within us. Nosotros debemos de querer tener el corazón de Dios que palpite dentro de nosotros. Yo quiero, Padre Cielo, del corazón de Él, aquí en mí, en ti. Amen. Amén. But we have to get rid of indifference. Pero para esto nosotros tenemos que deshacernos de la indiferencia. We should be moved by the heart of God. Nosotros tenemos que movernos por el corazón de Dios. We cannot have a hard heart of indifference. Nosotros no podemos tener un corazón endurecido por la indiferencia. Many people are burning in hell today because of indifference. Mucha gente hoy en día está ardiendo en el infierno a causa de la indiferencia. It doesn't matter who you are. No importa quién es usted. It doesn't matter who your mother and father No are. importa quién es su mamá o quién es su papá. God is looking at you today. Dios está buscándote, llamando a tu corazón y tocando a tu corazón esta tarde. He's saying, are you indifferent? Y te está diciendo, ¿por qué tú eres indiferente? Is your heart hard? ¿Por qué tu corazón está endurecido? You have heard the word of God, ¿Por qué si tú has escuchado la palabra de Dios and you're rejecting the word of God? y has rechazado la palabra de Dios? And God is giving a warning to somebody. Dios está dando una palabra de advertencia hoy esta tarde aquí. This may be your last warning. No sé, pero quizás esta pueda ser la última palabra de advertencia que usted puede recibir. Get rid of the indifference. Deshágase de la indiferencia. Change your attitude. Cambie su actitud. Hell is real. El infierno es real. Heaven is real. El cielo es real. Heaven and hell are real. El cielo y el infierno es real. And there are many in hell today burning because of their indifference. Hay muchos, lo vuelvo a decir, hoy en este día, ahí en el infierno, a causa de la indiferencia. They're indifferent towards God. They're indifferent towards God. Fueron indiferentes hacia Dios. They're indifferent towards their parents. Fueron indiferentes hacia sus padres. They're indifferent towards sin. Fueron indiferentes hacia el pecado. They're indifferent towards the call of God. Fueron indiferentes al llamado de Dios a su vida. Be careful. Tenga mucho cuidado. This is not a game. Porque esto no es un juego. You see, it is God's desire Es el deseo en el corazón de Dios el Padre that people come to the saving knowledge of Jesus Christ. que la gente venga a la salvación, que gente venga al conocimiento de Jesucristo. We should have a burden in our heart for people to know Jesus Christ. Nosotros todos deberíamos de tener en nuestro corazón una carga por la gente que no conoce de Jesucristo. Our Una hearts carga should be por ellos. broken for the lost. Nosotros deberíamos estar quebrantados por el perdido, por aquel que no conoce de Jesucristo. We need to get to the altar and pray for people to go and know Jesus Christ. Nosotros deberíamos estar en el altar orando, pidiendo al Señor, clamando por esos que no conocen de Jesucristo, que lleguen al conocimiento de Jesucristo. Amen. Amén. Let us not be indifferent. No seamos
indiferentes to the suffering, death, and resurrection of Jesus al Christ? sufrimiento, a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Does the death and suffering of Jesus pierce our heart? Esa muerte, ese sufrimiento y esa muerte de Jesucristo ahí en la cruz del Calvario debería traspasar nuestro corazón. Our heart should be pierced with conviction. Nuestro corazón debería de ser traspasado por la convicción. We should be convicted over the death and resurrection of Jesus Christ. Nosotros deberíamos de ser de sentir la convicción por el sufrimiento y la muerte de Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. We should be convicted over the price that Jesus paid on the cross for you and I. Nosotros deberíamos de sentir esa convicción por el sufrimiento de Jesucristo ahí, por ese precio que Él pagó por nosotros. He paid a high price for you and I. Él pagó un alto precio por usted y por mí. He suffered on the cross for you and I. Él sufrió ahí en la cruz del Calvario por usted y por mí. Let us not be indifferent to the nails he took in his hands. No seamos indiferentes a esas estacas que Él recibió ahí en sus manos. Don't be indifferent to the nails on his feet. No seamos indiferentes a esas estacas que Él recibió en sus pies. Don't be indifferent to the crown of thorns that he wore for you and No I. seamos indiferentes hacia esa corona de espinas que Él llevó ahí en su cabeza por nosotros. Don't be indifferent to the sword that pierced, the spear that pierced his side. No seamos indiferentes hacia esa Lanza. lanza que le clavaron en su costado. Don't be indifferent. No sea indiferente. Don't be indifferent to the whipping that Jesus took for you and I. No seamos indiferentes hacia esos golpes que Él recibió por nosotros. Let us not take that for granted. No tomemos ese sacrificio a la ligera. Don't take the grace of God and be indifferent. No tome la gracia del Señor a la ligera. Don't be indifferent with the grace of God. No sea indiferente a la gracia del Señor. Don't be indifferent with the mercy of God. No seamos indiferentes a la misericordia de Dios. Amen. Amén. This is serious. Esto es serio, hermanos. Hallelujah. Amén. Aleluya. Our hearts should be pierced over conviction of sin. Nuestro corazón debería de ser traspasado por la convicción del pecado. You see, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the modern church has become infected with the sin of indifference. la iglesia moderna ha sido infectada por la indiferencia, por el pecado de indiferencia. Indifference is a cancer in the house of God. La indiferencia es como el cáncer en la casa de Dios. You see, the modern church, La iglesia moderna it is blind and naked before God. está ciega y desnuda ante Dios. This is serious. Esto es muy serio, hermanos. The sin of indifference El pecado de indiferencia, has caused the church to replace the demonstration of the Holy el Spirit. pecado de indiferencia le ha costado a la iglesia. It has replaced the demonstration of the Holy Spirit with entertainment. El pecado de indiferencia en la iglesia ha costado que han dejado el poder y la manifestación del Espíritu Santo, lo han reemplazado por el entretenimiento. This is serious. Esto es muy serio, We need to get hermanos. back to the demonstration and power of the Holy Ghost. Nosotros tenemos que regresar a la demostración, a la manifestación del Espíritu Santo. I want to see the power of God. Yo quiero ver el poder de Dios en su casa. I want to see the power of God that will change and touch a life. Yo quiero ver el poder de Dios, cómo cambia y cómo transforma una vida. Let's get rid of the entertainment. Vamos a deshacernos del entretenimiento. Let's get rid of the sensationalism. Vamos a deshacernos del sensacionalismo. Get rid of the emotionalism. Vamos a deshacernos del emocionalismo. And get back to the power of God. Y regresemos al poder de Dios. Get back to the conviction of God. Regresemos a la convicción de Dios. Get back to the Word of God. Regresemos a la palabra del Get Señor. back to the baptism of the Holy Ghost. Regresemos al bautismo del Espíritu Santo. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, there's a shaking coming to the church. viene
un sacudimiento a la iglesia. Denominational Denominación and the o non-denominational. no denominación. There's a shaking coming. Viene un sacudimiento a la God iglesia. is getting ready to shake his house. Porque Dios está a punto de sacudir su casa. God is going to separate the sheep from the goats. Porque Dios va a separar a las cabras de las ovejas. Let us be ready. Tenemos que estar listos. God is going to separate the false church from the true church of Jesus Christ. Porque Dios va a separar la falsa iglesia de la iglesia verdadera. Amen. Amén. The shaking is coming. El sacudimiento viene pronto. God is judging the sin of indifference in his house. Porque Dios va a juzgar el pecado de indiferencia aquí en su casa, en la iglesia. Too many are indifferent towards the altar. Muchos son indiferentes al altar. Too many are indifferent to the sanctity of the pulpit. Muchos son indiferentes a la santidad que debe de estar aquí en el púlpito. Don't be indifferent towards the pulpit. No seamos indiferentes hacia el púlpito. This is the most dangerous place on the planet Este es un lugar muy peligroso para estar parado. because there's a large responsibility behind the pulpit. Porque hay responsabilidad aquí atrás de este púlpito. We need to not be indifferent towards Tenemos God. que dejar la indiferencia que hay hacia Dios. Don't be indifferent to the ministry and calling of God. No sea indiferente al ministerio, al llamado de Dios a su vida. We have become indifferent towards the fear of God in the church. En la iglesia estamos siendo indiferentes al temor de Dios. The sin of indifference El pecado de indiferencia has made the church weak, sickly, and powerless. ha hecho a la iglesia enferma, débil y sin poder. That is a sin. Eso es pecado. Jesus is not coming for a dead church. Porque Jesucristo no viene por una iglesia muerta. He's coming for a church with power. Él viene por una iglesia que está llena de poder. He's coming for a church that is holy and Él sanctified. viene por una iglesia que es santa, santificada. He's coming for a church that's clean, white, and pure. Él viene por una iglesia que está limpia, blanca, pura. He's coming for a church that is looking and waiting for him. Él viene por una iglesia que está preparada, que está buscándole y que está lista para él. God is looking for a people that will love and worship him. Dios está buscando por gente que le ame, por gente que le adore y que le alabe. The modern church has become indifferent about sin and sinful lifestyles. La iglesia moderna se ha hecho indiferente al pecado y a la vida pecaminosa de los que ahí se congregan. The church is compromised to please man. La iglesia se ha comprometido To please man. para complacer al hombre. We got to stop pleasing man. Tenemos que parar de complacer al hombre. Let us please our Father in Vamos a heaven. complacer a Dios el Padre que está en el cielo. We're not called to please man. We're called to please God the Father. Porque nosotros no hemos sido llamados para complacer al hombre, sino para complacer a nuestro Dios el Padre. That's why the world is in a mess. Es por eso que el mundo está en las condiciones en las que está. That's why Nuevo Laredo is in the condition that it is. Es por eso que Nuevo Laredo está en la condición que está, que no puede salir a la calle después de las 8 o 9 de la noche. Because the church has quit preaching about sin and judgment and death and hell. Porque la iglesia paró de predicar acerca del pecado, acerca del juicio y de la condenación. The modern church are causing many to go to hell today. The modern church, La iglesia moderna they're causing many to go to hell today. han causado que muchos estén en el infierno hoy este día. Because they're preaching a false gospel. Porque están predicando a un evangelio Falsa. falso. They're not preaching the true gospel. Ellos no están predicando el evangelio verdadero, el evangelio completo. They preach their own agenda to fill their pocket with money. Ellos están predicando de su propia agenda solamente para llenar sus bolsillos. The gospel of prosperity is a false gospel. El evangelio de la prosperidad
prosperidad es un evangelio falso. Like Guillermo Maldonado in Miami, his gospel is a false gospel. He is a false preacher. Como el evangelio de Guillermo Maldonado, ese es un evangelio falso, ese es un evangelio de la prosperidad. It's a sin Y eso es pecado. for this man to preach. Es pecado lo que ese hombre comparte, lo que ese hombre predica. Prospering is not a sin, Prosperidad no es un pecado, but we prosper God's way. pero nosotros prosperamos a la manera que Dios quiere, como Dios nos lleva en el punto de la prosperidad. We prosper when we obey God. Nosotros prosperamos cuando nosotros obedecemos a Dios. We prosper when we love others and help others. Nosotros prosperamos cuando nosotros amamos a nuestro hermano y a la hermana, cuando nos amamos unos al otro. Let us be careful. Vamos a tener mucho cuidado, hermanos y hermanas. Let us go to 1 Peter 4:17. Vamos a leer, por favor, en el Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? God has to judge his house before he can judge the world. Dios va a juzgar primero su casa antes de él juzgar al mundo. God's got to clean his house before he can judge the world. Dios tiene que limpiar su casa antes de juzgar al mundo. God is going to bring his church to his divine alignment. Dios va a poner a la iglesia en un orden divino. Be ready for the shaking. Esté listo, prepárese para el sacudimiento. The shaking is coming. El sacudimiento viene pronto. Whether it's the big rich church or the small poor church, the shaking is coming. No importa si es una iglesia muy grande o es una iglesia pequeña, el sacudimiento viene. It's coming. Viene. COVID was just a test. El COVID, la pandemia, fue solamente una prueba. The church did not wake up. Y en esa prueba la iglesia no despertó. God was trying to use COVID to wake the church up. Dios estaba usando el COVID, la pandemia, para despertar a la iglesia. And the church is still dead and is still asleep. Y la iglesia sigue muerta, la iglesia sigue dormida. We need to wake up. Necesitamos que despertar, iglesia. We've got to wake up. Tenemos que despertar. Time is short. Porque el tiempo se acorta. Time is El short. tiempo se acorta. Jesus Christ is coming. Jesucristo viene. Él viene pronto. The judgment and wrath of God is coming to this planet. El juicio y la ira de Dios viene aquí a esta tierra. We need to get rid of the sin. Tenemos que deshacernos del pecado en nuestra Get vida. rid of the indifference. Tenemos que deshacernos del pecado de indiferencia And seek God. y buscar el rostro del Señor. The word of God should pierce our heart. La palabra del Señor debe de penetrar en nuestro corazón. Let us look at Hebrews 4:12. Vamos a leer lo que nos dice en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. The Amén. word of God should bring us to conviction. La palabra de Dios debe traer convicción a nuestro corazón. The word of God should challenge us. La palabra del Señor nos reta. The word of God should confront us. La palabra del Señor nos confronta. The word of God should change us. La palabra del Señor nos cambia. The word of God should bring conviction in us. La palabra del Señor debe traer convicción a nuestro corazón. The word of God should be an encounter with God. La palabra del Señor debe de llevarnos a tener un encuentro directo con el Señor. You see, church, Y usted ve a la iglesia. listen to me. Escuche, por favor. Too many churches today, Muchas iglesias hoy en este día they're compromising with sinful lifestyles of homosexuality. están comprometiéndose con una vida pecaminosa de
homosexualidad, adultery, adulterio, living together without being married, un hombre y una mujer viviendo como pareja, pero no están casados. men marrying men, women marrying women. That is a sin from the pits of hell. Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, eso es pecado, eso viene directamente desde el infierno. I did not come to compromise my Father's word. Yo no vine aquí a comprometer la palabra de mi Dios. The church needs to wake up. La iglesia tiene que despertar. We need to preach about sin, salvation, judgment, and love. Tenemos que predicar acerca del pecado, del juicio, And love and salvation. amor y de salvación. Amén, aleluya. Hallelujah. The word of God should bring us to repentance. La palabra del Señor debe de llevarnos al arrepentimiento. Repentance is a change of mind, Arrepentimiento no es una palabra mala. Arrepentimiento es un cambio en nuestra mente, a change of heart, un cambio en nuestro corazón, a change of direction, un cambio en nuestra dirección. leaving the world and saying, God, I'm going after you. Dejar al mundo y caminar hacia Dios y decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Turning away from sin and turning towards God. Darle la espalda al pecado y caminar hacia el Señor. Let us chase after God. Vamos a ir atrás del Señor. Let us seek the face and presence of God. Busquemos el rostro y la presencia del Señor. Busca la presencia de Dios. Busca el bautismo del Espíritu Santo. Busca la palabra de Dios. Busca el poder de Dios. Busca el fuego del Espíritu Santo en su vida. Hallelujah. Amén. God is coming for a church that is filled and full of the Holy Ghost. I'm sorry. God is coming. Jesucristo viene. Jesucristo viene para una iglesia, tiene el poder del Espíritu Santo, tiene el poder y fuego del Espíritu Santo. Amén. Hallelujah. Amén. Let us get ready. Vamos a alistarnos. Let's go to Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. If we repent, Si nosotros nos arrepentimos, God promises to refresh us. Dios promete que Él nos va a dar un tiempo de refrigerio en su presencia. When we repent, Cuando nosotros nos arrepentimos, heaven will open el cielo se abre en para nosotros. and we will receive the refreshing of God. Y nosotros vamos a recibir ese tiempo de refrigerio en su presencia. We need to repent as a church. Nosotros como iglesia tenemos que arrepentirnos. Every one of us. Todos, cada uno de nosotros. We all should be repentant. Todos tenemos que arrepentirnos. We need to turn away from our flesh and turn to the Spirit of God. Nosotros tenemos que darle la espalda a nuestra propia carne. We need to get rid of our addiction to cell phones and social media. Tenemos que deshacernos de la adicción a las redes sociales, la adicción al teléfono celular. We need to start seeking after God. Tenemos que buscar la presencia Let's del get rid of the Señor. distractions and seek and chase after God. Vamos a deshacernos de las distracciones y buscar el rostro del Señor. Hallelujah. Aleluya. Let us stand. Vamos a ponernos de pie, por favor. I'm done. I'm done. Ya terminé. I got some questions though. Tengo unas preguntas. Are we indifferent towards the heart of God? ¿Somos nosotros indiferentes De corazón de Dios. al corazón de Dios? Are we indifferent to the presence of God? ¿Somos nosotros indiferentes a la presencia de Dios? Are we indifferent towards sin? ¿Somos nosotros indiferentes al pecado? Are we indifferent to the needs of other people? ¿Somos nosotros indiferentes a las necesidades de otras personas? Are we indifferent towards those who are hurt, broken, and lost? ¿Somos nosotros indiferentes a aquellos que están Roto, quebrantados, heridos. heridos?
Do we have a burden for souls to be born again into the kingdom of God? Tenemos nosotros una carga por aquellos que no conocen al Señor, una carga por esas almas para que nazcan de nuevo en el reino del Señor. Do we care about what God cares about? Nos importa, realmente nos importa lo que a Dios le importa. Let us remember, Vamos a recordarlo, por favor. God hates immorality. Dios odia la inmoralidad. That's why he destroyed Sodom and Gomorrah. Recuerda, es por eso que Él destruyó Sodoma y Gomorra. Let us not be indifferent. No seamos indiferentes, por favor. Is there any indifference in our heart? ¿Hay alguna indiferencia en nuestro corazón? Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the altar is open. el altar está abierto. If this word touched your heart, Si este